De síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, se habló por primera vez en el verano de 1981 en los Estados Unidos, cuando el Centro de Control de Enfermedades, CDC, reportaba que en las ciudades de Nueva York, Los Ángeles y San Francisco estaban apareciendo casos de enfermedades infecciosas inexplicables, como por ejemplo sarcoma de Kaposi y neumonía por Pneumocystis jirovecii. Inexplicables porque estas enfermedades se asocian a individuos que están sometidos a severa inmunosupresión. Inicialmente estos casos tenían un factor en común y era que estaban apareciendo principalmente entre varones homosexuales. A partir de aquí, esta enfermedad, de la cual no se conocía su causa, capturó la atención de la sociedad y el mundo científico, iniciando así una carrera para identificar y caracterizar esta enfermedad. Pero no fue hasta el año 1984 cuando los científicos franceses Montagnier y Barré-Sinoussi identificaron el nuevo virus de la familia Retroviridae, que más adelante pasó a llamarse como virus de inmunodeficiencia humana, abreviado como VIH. A partir de esto, se llegó a la conclusión de que aquella enfermedad que habían presentado estos pacientes en el 1981 eran básicamente las manifestaciones terminales que producía la infección por VIH, la enfermedad que hoy conocemos como SIDA. El día de hoy hablamos de VIH y SIDA. Comencemos. SIDA se define como una enfermedad viral causada por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, que se caracteriza por la destrucción progresiva de los linfocitos TCD4, que termina ocasionando un cuadro de inmunodeficiencia celular marcado por frecuentes infecciones causadas por microorganismos oportunistas. Esta es la definición general de esta enfermedad y vamos a irla desarrollando a través de este video. Primero hablemos un poco del virus de la inmunodeficiencia humana VIH. Este es un virus que pertenece a la familia Retroviridae y al género Lentivirus. Existen dos variantes del virus, VIH-1, que se encuentra distribuido por todo el mundo, y VIH-2, que en la actualidad se encuentra principalmente en África. Este virus se puede encontrar en primates salvajes, al igual que otros virus de la familia Retroviridae. Estos virus en algún momento entonces hicieron un salto de especie y lograron infectar a los seres humanos. Este es un virus ARN y es un ARN en sentido positivo, lo que quiere decir que este ARN debe convertirse primero a ADN para entonces poder infectar la célula huésped. Este proceso es muy característico de la familia Retroviridae y se conoce como transcripción inversa. Este virus cuenta con 3 genes principales. El primero es el GAG, que es un gen estructural que expresa la formación de la cápside viral y la matriz viral. El otro gen es el gen POL, que expresa las enzimas como las proteasas, integrasas y las transcriptasa inversa. Y por último, el gen ENV, que expresa las proteínas de la envoltura viral. Esta envoltura viral está compuesta principalmente, como vemos en la imagen a la izquierda, por 2 glucoproteínas, una glucoproteína transmembrana llamada GP41 y una glucoproteína superficial llamada GP120. Ambas son importantísimas en el proceso mediante el cual el virus infecta a las células del huésped, como vamos a ver ahora. La transmisión se produce entre una persona infectada y una persona sana o seronegativa, de 3 formas. Número 1, a través de contacto sexual directo. Número 2, materno-fetal. Es decir, si una mujer infectada con VIH sale embarazada, puede transmitir la infección del virus al feto o producto que se encuentra en su vientre. Aunque en la actualidad esto no es tan frecuente debido a que existen diferentes tratamientos para evitar que esto suceda. Número 3. Contacto directo con sangre. Esto puede suceder de manera accidental en caso de que una persona del personal de salud entre en contacto y se pinche, se inocule de manera accidental con objetos punzantes que pueden contener sangre infectada con VIH. O también las personas que consumen drogas de abuso por vía parenteral
que usan agujas y tienen tendencia a compartir las agujas. Esa es otra forma en que también se puede propagar la infección. Una vez una persona se infecta con el virus VIH por cualquiera de las vías que mencionábamos anteriormente y el virus alcanza la sangre, entonces se distribuye básicamente por todo el cuerpo. El virus puede infectar casi cualquier tipo celular, como por ejemplo células del sistema nervioso central, células dendríticas, fibroblastos, etc. Pero tiene afinidad o tropismo por dos tipos celulares principales, los linfocitos TCD4 y los macrófagos. Inicialmente esa afinidad es mayor por los macrófagos, pero según va avanzando la enfermedad, el virus se hace más afín a los linfocitos TCD4. Por lo tanto, en las etapas finales de la infección, como veamos en la definición de SIDA, se ve una destrucción, una reducción importante, principalmente de este tipo celular. Tanto los macrófagos como los linfocitos TCD4 tienen en su superficie el receptor llamado CD4 o clúster de diferenciación 4. Aparte de eso, los macrófagos tienen un CCR5, que es un receptor de quimiosina, que actúa como correceptor para el virus, y los linfocitos TCD4 tienen otro correceptor diferente llamado CXCR4. La combinación de estos receptores y correceptores es lo que hace que el virus pueda infectar de manera más eficiente estos dos tipos celulares. Inicialmente, cuando la persona se infecta, el virus tiene afinidad por CD4 y CCR5, por lo tanto, el tipo celular más afectado es el macrófago en los momentos iniciales de la infección. Luego, las nuevas generaciones de virus que se crean dentro del huésped tienen afinidad por CD4 y CXCR4. Por lo tanto, en las etapas finales de la infección, como ya mencionábamos, el tipo celular más afectado son los linfocitos TCD4. Entonces, ¿qué sucede cuando el linfocito TCD4 entra en contacto con el virus VIH? Veamos. Aquí tenemos una ampliación de la membrana celular de un linfocito TCD4. En azul aquí tenemos el receptor principal CD4 y en naranja tenemos el correceptor CXCR4. Entonces el virus utiliza su proteína superficial GP120 para unirse, para fijarse a la membrana del virus. Y una vez entonces se fija la membrana del virus, actúa la glicoproteína GP41 que permite la fusión entre la célula huésped, en este caso el linfocito TCD4, y el virus VIH. Entonces, una vez la membrana del virus y la membrana del linfocito se fusionan, se libera dentro de la célula el ARN viral. Esta etapa se conoce como etapa de enlace y fusión, porque el virus se enlaza y luego se fusiona a la célula huésped. Una vez completa la etapa de enlace y fusión, le sigue la etapa de transcripción inversa. Transcripción inversa porque actúa la enzima llamada transcriptasa inversa, que como decíamos al principio, convierte o transcribe el ARN viral en ADN viral. Una vez completada esta etapa, viene la etapa de integración, llamada así porque actúa una enzima llamada integrasa. Y como su nombre lo indica, esta enzima integra, toma el ADN viral formado en el citoplasma y lo lleva al núcleo y lo integra al ADN de la propia célula. Por lo tanto, una célula que está infectada con el virus de VIH va a estar infectada toda su vida, porque el ADN del virus forma ser parte del ADN de la propia célula. Este ADN que se encuentra dentro del ADN de la propia célula se conoce como provirus. Entonces, cada vez que esta célula, en este caso este linfocito TCD4, recibe un estímulo externo para producir, por ejemplo, proteínas, entonces va a entrar en acción la etapa 4, que es la etapa de transcripción y traducción. Entonces este virus se va a copiar, se va a transcribir a ARN mensajero, que luego se va entonces a traducir a proteínas virales. Y de esa manera se van a formar nuevas partículas virales. Una vez completada la etapa de transcripción y traducción, viene la etapa de ensamblaje.
En este caso, actúan sobre esas proteínas largas, proteasas, que van a cortar y reorganizar estas proteínas hasta formar virus inmaduros. Finalmente, estos virus inmaduros salen de la célula por un proceso llamado gemación. Toman una porción de la membrana de la célula y entonces salen al espacio extracelular y se van a infectar otras células. Y de manera resumida, este es el mecanismo mediante el cual el virus VIH infecta una célula, toma el control del aparato genético de la misma y produce nuevos virus. Ahora hablemos de la respuesta inmunitaria, es decir, cómo el sistema inmunológico responde a la infección por VIH. En la respuesta contra la infección por el virus VIH actúan o participan casi todos los tipos celulares, como por ejemplo linfocitos, granulocitos, células natural killer, macrófagos, diferentes factores que se encuentran en el suero como el complemento o el interferón, que de alguna manera todas contribuyen a controlar la infección. Pero la célula o el tipo celular que tiene un rol protagónico en el control de la infección del virus VIH es el linfocito TCD8, también conocido como citotóxico. Y a nadie le dicen tóxico por nada bueno. Estas células producen quimiosinas como RANTES, MIP-A1-alfa, MIP-A1-beta o factores anti-VIH. Y de manera combinada, los diferentes factores celulares y otros factores del sistema inmunológico lanzan una ofensiva contra el virus VIH. Y aunque logran inhibir de manera potente la replicación viral y logran controlar la infección, no logran eliminarla de manera completa. Una de las razones es que, como veíamos anteriormente, el ADN viral se integra al ADN de la célula del huésped. Por lo tanto, siempre existe la posibilidad de que haya células infectadas. Aparte de eso, hay otros factores de resistencia que presentan la infección por VIH. La primera es la presencia de una infección célula a célula. En este caso, el linfocito infectado logra producir en su superficie proteínas virales. Estas proteínas virales, principalmente la glucoproteína GP41, tienen una gran capacidad de adherencia y hace que otras células entonces se unan y formen un sinsitio, que básicamente diferentes células fusionadas o unidas. Y de esa manera, la célula infectada puede infectar a otras células sanas sin que el virus tenga que salir de la célula. Por lo tanto, el sistema inmunológico no sería capaz de detectar la presencia del virus porque se encuentra dentro de la célula. Otro factor de resistencia que presenta la infección por VIH es la glucosilación de la GP120. En este caso, la glucoproteína 120 se glucosila, es decir, que se une a azúcares. De esa manera se enmascara su presencia y el sistema inmunológico no es capaz de detectar la presencia del virus. Otro factor de resistencia que presenta la infección por VIH es la variación genética del virus. ¿Recuerdan la transcriptasa inversa? Bueno, la transcriptasa inversa es una enzima que comete muchos errores. Entonces, cada vez que se transcribe ARN viral a ADN viral, la enzima comete errores, creando ADN mutantes. Estos ADN mutantes van a hacer o permitir que la glucoproteína superficial tenga variaciones estructurales importantes. Por lo tanto, cuando se genere, por ejemplo, una respuesta de anticuerpos contra la GP120, puede que sea efectiva, pero a lo mejor no será efectiva contra otras generaciones del virus debido a que tiene variaciones estructurales importantes. Lo que hace entonces que la infección no se logre controlar de manera ideal o de manera completa. Hemos hablado mucho del linfocito TCD4, pero ¿y qué es un linfocito TCD4? ¿Qué hace un linfocito TCD4? Bueno, los linfocitos TCD4 se llaman colaboradores. Su función es coordinar y amplificar la respuesta inmune, es decir, que son un tipo celular bastante peculiar o raro, porque no liberan anticuerpos, no liberan ninguna enzima tóxica para destruir virus o células infectadas, sino que ellos coordinan y amplifican la respuesta inmunológica mediante la activación y maduración de diferentes células del sistema inmunitario. Es decir, cuando el linfocito TCD4 se encuentra en la presencia de antígenos de virus, bacterias o hongos,
Este libera entonces citocinas que van a servir como moléculas de alerta o de alarma, que van a ayudar a madurar y diferenciar estas células del sistema inmunológico como linfocitos TCD8, linfocitos B o macrófagos. Entonces estas células, una vez activadas, van a ir al lugar de la infección donde se encuentran estos microorganismos y los van entonces a eliminar mediante fagocitosis o liberación de diferentes factores tóxicos o anticuerpos. Entonces vemos aquí que el linfocito TCD4 juega un papel importantísimo en la respuesta inmunológica. Cuando los linfocitos TCD4 se infectan con el virus VIH, esta infección afecta la bioquímica interna de la célula y eventualmente por diversas razones el linfocito TCD4 muere. Si el linfocito TCD4 muere, no hay quien produzca citocinas. Y si no se producen citocinas, entonces no se activan los otros tipos celulares que conforman el sistema inmunitario. Y si estas células no se activan, no maduran, no se diferencian, entonces no hay quien controle las infecciones que producen estos microorganismos. Mientras más grave sea la pérdida del linfocito TCD4, mayor será la vulnerabilidad del sistema inmunitario y mayor la propensión a que la persona presente infecciones oportunistas, como veíamos o hablábamos en la definición. Imagínense que en un equipo tenemos a Messi y a Cristiano Ronaldo. Son jugadores muy buenos, pero necesitan a alguien detrás de ellos que le pase la pelota, que le ponga centro a Cristiano para que cabecee, o que haga la pared con Messi para que él se vaya en velocidad. En este caso, a pesar de que los jugadores de adelante son muy buenos, el jugador clave en este equipo es David Beckham, porque hace que los de adelante jueguen bien. Ahora imaginémonos que le sacan la roja a David Beckham, lo sacan del partido. Entonces, a pesar de que tenemos jugadores muy buenos delante, como falta ese jugador de soporte atrás, el equipo se desequilibra. Este ejemplo también podría aplicarse al sistema inmunológico. Por ejemplo, Messi podría ser un linfocito TCD8 y Cristiano podría ser un macrófago. Y el jugador clave de este equipo sería el linfocito TCD4, que hace que las otras células se activen y puedan cumplir su rol al máximo nivel. Pero así como le sacaban la roja a Beckham, por ejemplo, en este caso el linfocito TCD4 se infecta con el virus VIH. Al infectarse, eventualmente muere y el equipo entonces se queda descompensado. Hablemos ahora de las manifestaciones clínicas. Clínicamente, la enfermedad que produce la infección por el virus VIH se divide en 3 fases o etapas. Tenemos la etapa aguda, seguida por la etapa asintomática y finalmente la fase de SIDA, que es la fase terminal de la infección por VIH. La etapa aguda se caracteriza porque aproximadamente solo el 50% de las personas que se infectan con el virus VIH presenta algunas manifestaciones. Y estas manifestaciones son manifestaciones generales, como por ejemplo fiebre, faringitis, linfadenopatía, cefalea con dolor retroorbitario, artralgias y erupciones cutáneas. Estas manifestaciones recuerdan un cuadro gripal o una infección viral por mononucleosis infecciosa. Por lo tanto, son manifestaciones que pueden ser muy genéricas y no pueden necesariamente apuntar a una infección por VIH. Esta etapa aguda tiene una duración que va de 4 a 8 semanas. Una vez concluida la etapa aguda, viene la etapa asintomática y es una etapa de latencia clínica, caracterizada porque no se presentan signos y síntomas, pero el virus puede aislarse en la sangre, semen y otros líquidos y tejidos corporales. Esta etapa también se caracteriza por una reducción lenta y progresiva de los linfocitos TCD4. Tiene una duración promedio de 1 a 10 años, aunque en algunos casos puede llegar a los 15 años o más. Una vez concluida la etapa sintomática, entonces viene la etapa terminal de la infección, llamada SIDA por síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esta etapa se alcanza cuando el conteo de linfocitos TCD4 desciende por debajo de 200 milímetros cúbicos, lo que genera una severa inmunodeficiencia que se presenta con infecciones oportunistas que se vuelven frecuentes, graves y difíciles de tratar. Y aunque el comienzo de la enfermedad se marca cuando los linfocitos TCD4 descienden por debajo de 200 milímetros cúbicos, es cierto que ciertas infecciones pueden aparecer antes de que se alcance esta cifra.
Ahora veamos este cuadro que explica la evolución natural de la enfermedad. Inicialmente, cuando la persona se infecta por primera vez con el virus VIH, este alcanza una concentración máxima en sangre, que es lo que se conoce como la viremia. Al la viremia alcanzar un pico máximo, aparecen las manifestaciones clínicas que describíamos anteriormente, acompañado también con una disminución o una reducción relativamente temporal de la concentración de linfocitos TCD4 en sangre. Al pasar los días, entonces, aparece la respuesta inmunitaria liderada por los linfocitos TCD8, lo que hace que se controle la cantidad de virus en sangre, se recupere la concentración original de linfocitos TCD4 y entonces, como la infección está relativamente bajo control, la respuesta inmunitaria también disminuye. La etapa sintomática, como ya veíamos, se caracteriza por una disminución progresiva de los linfocitos TCD4, a la vez que la respuesta inmunitaria es cada vez menos efectiva para controlar la infección por el virus VIH. La pérdida de linfocitos TCD4 anual se ha calculado aproximadamente de 50 células por milímetros cúbicos anuales. Una vez agotada esta etapa, que recuerden que va de 1 a 10 años, finalmente se presenta la etapa terminal de la infección, que se conoce como SIDA. Aquí entonces, las cantidades de viremia alcanzan de nuevo un pico máximo porque el sistema inmunológico no da abasto, no es lo suficientemente fuerte para controlar la infección y entonces eventualmente los linfocitos TCD4 descienden a un punto crítico, consideramos SIDA, cuando es por debajo de 200 milímetros cúbicos. Y esa, de manera resumida, es la evolución natural de la enfermedad. Hablemos un poco más de SIDA. Decíamos que SIDA se manifiesta cuando una persona infectada con VIH presenta un conteo de linfocitos TCD4 menor de 200 milímetros cúbicos y o infecciones indicativas de inmunodeficiencia celular grave. Estas infecciones pueden ser de diferentes etiologías, como por ejemplo parasitarias, toxoplasmosis, infección por Isospora belli y criptosporidiosis, o de origen fúngica, es decir, por hongos, como neumonía por Pneumocystis jirovecii, criptococosis, candidiasis, histoplasmosis y coccidiomicosis. O también por micobacterias, como tuberculosis por Mycobacterium tuberculosis, o infecciones por el complejo Mycobacterium avium. También pueden ser virales, como herpes simple mucocutáneo persistente, infecciones por citomegalovirus locales o diseminadas, infecciones por varicela zoster, leucoencefalopatía multifocal progresiva, ciertas malignidades oportunistas, sarcoma de Kaposi y diferentes tipos de linfomas. Todas estas que acabamos de mencionar son las más comunes, pero también existen otras infecciones oportunistas que se asocian a SIDA. Estas enfermedades son la causa principal de muerte en pacientes con SIDA. Hablemos ahora del diagnóstico. El diagnóstico definitivo de VIH solo se puede lograr mediante pruebas de laboratorio, debido a que las manifestaciones clínicas, si se presentan, principalmente en las etapas agudas de la infección, son muy inespecíficas. El diagnóstico se logra mediante dos maneras, métodos indirectos y métodos directos. Los métodos indirectos detectan anticuerpos producidos por el huésped, por el sistema inmunológico, en contra del virus, y los métodos directos identifican el propio virus o componentes de este, como proteínas o ácidos nucleicos. Los métodos indirectos, a su vez, se subclasifican en pruebas de screening y pruebas confirmatorias. Las pruebas de screening pueden ser pruebas inmunoenzimáticas, EIA, pruebas dot blood, pruebas rápidas, entre otras. Estas pruebas de screening son muy sensibles, por lo tanto tienen una alta tasa de positividad en caso de que una persona esté infectada con el VIH. Pero al ser tan sensibles no son tan específicas. Por lo tanto, una prueba de screening positiva debe ser confirmada mediante la prueba confirmatoria, como por ejemplo un Western blot o inmunofluorescencia indirecta IFI, entre otras. La más utilizada es la prueba de Western blot. La prueba de Western blot en ocasiones puede dar un resultado conocido como indeterminado, y en este caso se puede presentar por diferentes situaciones, como por ejemplo que la infección por VIH es muy reciente. En ese caso, se realiza la prueba dentro de 3 o 6 meses para descartar o confirmar el diagnóstico. O se recomienda la utilización de métodos directos.
Dentro de los métodos directos tenemos el cultivo vírico, detección de antigenemia, que detecta la glucoproteína GP24, también la detección de ADN y ARN viral mediante pruebas como reacción de cadena de polimerasa y ADN ramificado, bDNA, entre otras. Ahora hablemos del tratamiento. El tratamiento consiste en el uso de fármacos conocidos como antirretrovirales. En la actualidad existen 6 clases de sustancias antirretrovirales. Tenemos los inhibidores de fusión GP41, inhibidores de CCR5, tenemos también los inhibidores análogos nucleósidos de transcriptasa inversa y los inhibidores análogos no nucleósidos de transcriptasa inversa. También tenemos los inhibidores de integrasa y inhibidores de proteasa. Los antirretrovirales van a atacar o van a tener un mecanismo de acción que va a impedir o va a interrumpir una de las diferentes etapas del ciclo de replicación viral que veíamos en la fisiopatología anteriormente. Estos antirretrovirales se usan en conjunto en lo que se conoce como terapia antirretroviral de gran actividad, abreviado como TARGA. Esto tiene una gran ventaja y una gran desventaja. La gran ventaja es que genera mejorías espectaculares en los pacientes en el control de la replicación viral, pero la desventaja es que se asocia a toxicidad principalmente y también a ciertos grados de resistencia. Debido a la resistencia y la toxicidad se debe elegir bien cuándo se comienza el tratamiento. En este caso, se comienza el tratamiento cuando el conteo de linfocitos TCD4 desciende por debajo de 350 milímetros cúbicos. Ahora, si el conteo de linfocitos TCD4 desciende por debajo de 200 milímetros cúbicos, ya hablamos de SIDA, entonces aparte del tratamiento antirretroviral, TARGA, también se comienza a aplicar al paciente profilaxis contra Pneumocystis jirovecii para que no se presenten neumonías oportunistas. Y en caso de que el conteo de linfocitos TCD4 alcance o descienda la concentración de 75 a 100 milímetros cúbicos, aparte de los antirretrovirales, también se debe utilizar otros antibióticos profilácticos para evitar que se presenten enfermedades por micobacterias o hongos. Finalmente, hablemos de la prevención. En la prevención del VIH, la educación y el conocimiento sobre la enfermedad es la piedra angular en la prevención. Las prácticas de sexo seguro son recomendables para disminuir la transmisión de la infección. El uso de condón tiene una efectividad de hasta el 85% o más, según diversos estudios, en la prevención de VIH. También se ha demostrado que varones que están circuncidados tienen una menor posibilidad de infectarse por VIH. Se disminuye el riesgo de infección, aunque no se disminuye la capacidad de infectar a otra persona una vez la persona se ha infectado. En caso de una mujer embarazada, la clave es la detección de la infección por VIH e iniciar el tratamiento, y esto disminuye de manera drástica la transmisión perinatal madre a hijo. También se recomienda el parto por cesárea para evitar que durante la labor de parto haya una infección. Y se recomienda evitar el amamantamiento en madres seropositivas a VIH, debido a que el virus puede ser secretado por la leche materna, aunque esas concentraciones son tan bajas que en muchas ocasiones no va a ser significativa para producir la infección, pero siempre que sea posible se recomienda evitar el amamantamiento para disminuir más todavía la posibilidad de transmisión madre-hijo. Y finalmente, en personas que están en alto riesgo de padecer la infección por VIH o que han tenido una exposición accidental, se recomiendan diferentes combinaciones de tratamiento antirretroviral, y eso en cierta medida ha demostrado tener una gran efectividad en la prevención de la infección por VIH. Y hasta aquí el video de hoy. Recuérdate que en la descripción del video te dejo un enlace a Quizlet, donde podrás aprender, practicar y memorizar a través de flashcards los diferentes conceptos más importantes que has visto en este video. También te dejo un link de descarga a un documento PDF donde podrás ver las imágenes y los diferentes esquemas que hemos utilizado para la realización de este video, para que lo puedas repasar durante la semana. Aquí están las referencias principales en las cuales nos basamos para hacer este video. Las otras te las dejo en la descripción.
Y bueno, hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirte para más contenido como este y nos vemos en un próximo video. Bye bye.